Muchas gracias, Viviana. Gracias por confiar, hermana Ana. Y la verdad que muy contento de compartir con las mamás y los papás de las jóvenes y los jóvenes que se están formando aquí en los Sagrados Corazones de La Serena. Acabamos de terminar de trabajar con los profesores, de tal manera que lo que aquí vamos a plantear, lo estamos planteando, yo digo capicúa, cuando tú ganáis por los dos lados del dominó, ganáis de todas maneras. Es decir, aquí vamos a hacer capicúa. Estamos los que tenemos que cerrar el juego. ¿El juego de qué? El juego de formación de la personalidad de tu hija, tu hijo. Entregarle las herramientas que le van a exigir en la actual sociedad del conocimiento. Todo lo que vamos a ver, lo que vamos a compartir, lo que vamos a pensar juntos, lo que vamos a sentir, no tiene otro objetivo que la felicidad de tu hija y tu hijo. Esa que te trajo acá. Lo primero que quiero es agradecer el haber venido. Hay que dejar muchas cosas, hay que sacrificar muchas cosas. Conversar con una colega, hay que priorizar muchas cosas para estar acá. Ustedes tienen una ventaja allá, que tu hija y tu hijo sepan que viniste, porque no eres puro toyo. Ellos descalifican a sus papás y sus mamás que dicen que son puro toyo, la boca. Que dicen a cada rato que lo más importante es la educación de sus hijos, pero no está. La conducta tiene que refrendar las palabras, porque si no nos van a acusar de inconsistentes. Y esta es la edad en que nos van a acusar de inconsistentes. Ya terminó la niñez. Por eso la ecuación es compleja, como le pongo yo en el título ahí. Para todos nosotros, para los formadores, una ecuación compleja significa que tenemos que ponderar muchos factores para lograr un buen resultado. Las ganas las tenemos, aquí estamos. Ahora vamos a ver algunas ideas para ver si cada mamá y cada papá asistente, pensando como telón de fondo en su hija o su hijo, teniendo su imagen aquí, va proyectando alguna de estas ideas, algunos de estos sentires, en cómo está formándola, cómo está formándola. Y a lo mejor sacan alguna otra idea para modificar algo, buscar otra estrategia. ¿Para qué? Para ese resultado que es el mejor regalo que uno le puede hacer a un hijo. Una formación personal sólida. Yo recién le decía a los profesores que cuando yo recibo alumnos en la Católica o en la Mechal, en educación o en psicología, donde yo hago clases, me doy cuenta del tiro de cuáles de ellas o de ellos vienen de un buen colegio y de una buena familia. Uno nunca sabe si es más una que la otra, pero normalmente es por lado y lado. Colegio y familia hicieron bien su trabajo. Uno se da cuenta que se encuentra en la Católica, por ejemplo, donde todas tienen buen promedio, todos tienen buen promedio, son todos inteligentes, fueron los primeros puntajes. Por lo tanto, tú dices, claro, tienen buenas notas, son inteligentes. Esa es una parte nomás, porque después viene toda la otra parte, que es cuando uno se da cuenta si esa chiquilla, ese chiquillo sabe quién es y qué viene a buscar en la carrera. Hay unas pajaritas que parece que el papá las matriculó. No tienen ni idea. Y se notan. Están como en el colegio, digo yo. Conversan. No entienden que es un proceso de aprendizaje de habilidades profesionales para ella, para él. No lo entienden. Todavía no maduran. Hay otros que son peores. A la primera prueba viene la angustia. Y por supuesto que nos falta el compañero de curso
pepa y voy a estar despierto toda la noche, voy a poder estudiar súper bien. Y se mandan las primeras pepas a los 2 meses, van con una línea de cocaína ya, porque eso las despierta o despierta mucho más. En 4 meses podéis tener un hijo, pero un buen hijo, una buena niña, absolutamente dependiente de drogas duras. CONAS se dice que la adicción, el porcentaje de adicción más alto es el primero de la universidad. ¿Y saben? Por el instituto. ¿Y saben por qué? Obvio. Si en el colegio, entre las profes, la inspectora, los orientadores, los profesores jefes, las hermanas, y ustedes los tenemos súper controlados, les seguimos todas las pisadas, pero llegan al primero del instituto, del centro de formación técnica o de la universidad, y nunca más el papá o la mamá va a saber qué horario tiene, ni qué nota se está sacando, ya no hay libreta de nota. Es decir, todos los controles externos que nos permitían de alguna manera mantenerle enmarcada o embarcado, se terminan. ¿Se fijan? ¿Quién va a regular su propia conducta? Ella, él. ¿Quién va a pensar si le conviene o no le conviene aceptar la invitación? Ella, él. No van a estar ustedes para decirle no te doy permiso. Se acabó eso. Por lo tanto, qué importante es que en esta ecuación que va a permitirnos entender la formación de esa estructura de personalidad con la cual sale tu hija, tu hijo de 4º medio, tenga la autonomía de pensamiento y de decisión, sepa quién es y elija desde lo que es, sepa qué quiere y elija para sí mismo. Yo creo que esas monjas que venían en el Santa Elena, esas hermanas de la Providencia, tenían claro lo que querían. Y en el cuento aparece que llegaron a un lugar que a lo mejor era mucho más cómodo, pero no era lo que ellos andaban buscando. Su vocación de servicio, de amar, de caridad y de servicio, las movía y las llevó a buscar y a correr mucho más bien. Eso es fundamental. En la vida la vocación, ya vamos a ver un concepto, la tiene que tener clara cada hija, cada hijo. Y tiene que ejercitarla, tiene que decidirla, tiene que pensarla y tiene que hacerla. Desde sí misma, desde sí misma. Por eso, ¿cómo no partir con esta idea? Un gran psicólogo dice, Freud, dice, si 2 personas siempre están de acuerdo en todo, algo huele mal. Una de las 2 está pensando con las 2. Lo más probable. ¿Se han fijado que de repente uno dice, oh, esta es la pareja ideal? ¿Por qué no eres como el Lucho y la Miriam? Nunca han tenido una pelea. Eso huele mal, querida mamá y papá. Huele muy mal. Eso no es humano. Que yo lo sepa, no es humano. Por lo tanto, desconfiemos de esa, yo voy a decir, no similitud, esa igualdad de pensamiento. Si hay 2 personas conversando, pueden que estén de acuerdo en algunas cosas, pero nunca van a calzar en todas. ¿Cómo formo entonces una hija y un hijo para que piense por sí, para que piense desde sí mismo? Bueno, hoy día con los profesores nos planteamos este proceso de enseñarles a aprender, enseñarles a convivir. Bueno, y ahí hay ciertas condiciones. El respeto. Aquí ya entra el tema valórico. Si yo quiero que mi hija, mi hijo, se guíe por valores, por el amor, por la responsabilidad, por el respeto, por la tolerancia, en fin, todos los valores, por la justicia. Si yo quiero que ella tenga una, voy a decir lo que decía Juan Pablo II, una personalidad moral, desde ahí responda. Personalidad moral no significa que vaya mucho a la iglesia,
porque eso es una práctica religiosa. También es importante. Personalidad moral significa que tiene una estructura única. No se olviden que personalidad, la que cada uno de nosotros tenemos, es una estructura única. No hay nadie igual a ti. Es un ordenamiento único de los mismos rasgos que todos tenemos, de las mismas necesidades humanas, pero ordenados totalmente distintos. Y esa estructura te permite responder desde ti mismo, frente a cada cuestión de la vida, frente a cada decisión que tenés que tomar. Esas son decisiones desde el yo, cuando tú eres capaz de decidir desde ti. Que lo que la neurosis es la incapacidad de decisión desde el yo. Cada vez que tenés que tomar una decisión desde ti misma, te angustias, porque no tenés la estructura clara y definida para tomar esas decisiones. Por lo tanto, una personalidad moral es una buena estructura de personalidad que te permite tomar buenas decisiones, seguro de ti mismo, segura de ti misma, pero es una estructura de personalidad con un marco valórico bien claro. Esto orienta esa decisión. Estos valores te van poniendo los límites a lo que tú puedes elegir. Enmarca todo este proceso. ¿Quién puede negar si nosotros pensamos en cómo enseñar para que mi hija sea lo que tiene que ser? Porque eso es. Estamos hablando de alumnas de sexto, séptimo, así, jóvenes, que son niños. Ya iniciaron el camino de la identidad, de la propia identidad, única, distinto a mamá y papá, absolutamente. Por lo tanto, ¿cómo voy a animarlo para que ella y él se atreva a ser quien es, diferente a todos, diferente a mí, diferente a ti? Es difícil. Khalil Gibran tiene una poesía brutal. Yo siempre se las leo a los papás de kinder, pero también es bueno escucharla. Dice: tus hijos no son tus hijos. Ya, eso duele, porque uno se apropia. Es cuestión de propiedad privada. Por tocar el balsacito es propiedad privada. Pero no es así. Son flechas vivientes lanzadas al infinito. Y tú no fuiste el arquero. Tú no la disparaste. Otro lanzó la flecha. Tú, papá, mamá, eres solo el arco que empuja. Es decir, un instrumento de Dios para lanzar a volar la saeta. Y buena, como decía, dura, la consulto cuando no la escucha. Susto, ¿por qué? Porque significa que la flecha tiene que ir descubriendo el blanco en vuelo. La vocación la tiene que ir descubriendo en proceso. ¿Ustedes están en eso? ¿O ya tienen claro lo que son? ¿Saben que van a ser que no hay cosas a morir? No tienen idea. No lo saben, tienen que irlo descubriendo en proceso. Ustedes, cada uno de ustedes, cada una de ustedes es flecha en vuelo. Por lo tanto, dice el poeta, nunca van a poder visitar el país de los sueños de su hija o su hijo. Nunca. Porque la vida no se estanca ni retrocede. Eso dice el poeta. Y termina diciendo: Dios ama a la saeta que vuela a su blanco y también ama al arco que no viaja, a nosotros. Bueno, nosotros somos arcos que no viajan, pero también somos flechas en vuelo. Tenemos el doble rol, no se olviden. Lindo, ¿eh? Cuando uno dice: ¿cómo voy a educar para lo que ella o él es si no sé? Bueno, y aquí es donde viene el marco valórico que estamos hablando. Y ahí es donde yo digo: a ver, nosotros no sabemos dónde va dirigida la flecha. Nosotros no sabemos cuál va a ser la estructura de personalidad de mi hijo o de mi hijo. Yo no sé qué va a elegir él cuando tiene buen promedio, dentro de las opciones de proyección de sí mismo. Pero sí yo le voy a crear ciertas condiciones de vuelo. A mí los valores, las actitudes, el amor familiar, un buen colegio, son condiciones de vuelo. Significa que aparte de empujar, ser el arco que empuja, vamos protegiendo para que la flecha siga el camino que tiene que seguir.
no le empiecen a desviar otras fuerzas por ahí. ¿Me fijan? Pero esa confianza en que tu hija elige, tu hijo elige, y va a elegir bien, es fundamental. Para eso hay que educarla, para la autonomía y la interdependencia. Recién con los profesores cantamos una canción, aquí desgraciadamente por la hora no podemos cantar tantas canciones, pero cantamos una canción, porque yo les hablamos del buen trato que tiene que haber en la familia y en el colegio y en el barrio. El buen trato en el amor, en el respeto, en la alegría, en el buen humor. De eso hablamos con los profes. ¿Por qué? Y también se lo planteó usted. Porque esa educación, esa ecuación, para que esa identidad sea una identidad sólida, pero una identidad alegre, no amargada. Sea una identidad bien armada, pero en la alegría, no en el dolor. Fijaos que hay personas que son súper exitosas, pero siempre andan tristes, siempre están tensas. ¿Y qué saben? ¿Están gozando? ¿Disfrutan de lo que logran? ¿Ah? No es el sentido. La última motivación humana, dice Aristóteles, el sentido de la vida humana es la felicidad. Y me imagino que toda mamá y papá quiere eso. Bueno, para la flecha que viaja quiere eso para uno. Esa es la gran motivación. Entonces, ¿cómo vamos en el buen trato, en el humor, en la alegría, educarlos hacia la autonomía y la independencia? Si ustedes leen ahí, están achando sin leer, pero aquí hay harto. Si quieren leer, también aquí hay harto. Tienen que elegir, seguir allá o leer. Yo les voy a leer en todo caso, si quieren quedarse allá. Respeto al horario de las costumbres. Respeto, mire la palabra respeto, a los que aprenden y a los que enseñan. En los tiempos nuestros eran puros profesores de respeto, nosotros los chichorreaban duro y parejo. Hoy día no. ¿Por qué? Porque hoy día no hay que transmitir rencores ni frustraciones. Por eso cantamos la canción de Serrat, que son locos fajitos. Niños, déjenme de joder con la pelota. No se hace, no se dice, no se toca. En una educación de puros no. Eso servía para el siglo XX. Una sociedad robótica que era la escuela de la revolución industrial, donde querían que el trabajador fuera un robotito automático. Empezó el siglo XXI y pusieron robots a hacer esa pega. Cambió el mundo, cambió el siglo, cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, gran poeta latinoamericano, filósofo, dice que a fines del siglo XX el hombre se jactaba de que había encontrado todas las respuestas. Con la ciencia, con la tecnología, había encontrado todas las respuestas. Y comenzó el siglo XXI y alguien cambió todas las preguntas. Quedamos pillines. ¿No en el pool cuando quedáis pillines? Bien pillines. No tenéis cómo salir. ¿Ah? Qué importante entonces que al formar nuestras hijas, nuestros hijos, pensemos en el mundo real de hoy. Tolerancia al error, buena culpa, que se equivoque, que no tenga miedo, que tome iniciativa, que sea emprendedor. Todo eso no existía en el siglo XX. Todo eso se castigaba en el siglo XX. Cada vez que metí la mano y te equivocáis, te decís, ¿por qué lo hizo? Pregunte si no sabe. Y ahora te dicen exactamente lo contrario. Investigue, experimente si no sabe. No esté preguntándolo todo. Es exactamente lo contrario. Tú te ensucias, te llega una chuleta al tiro. Con reazo, con cacho al tiro. Elige tan limpio para la tiza. Hoy día el cabro chico llega como un mono, la mamá la abraza y le dice, ensuciarse hace bien. ¿Ven el cambio? Bueno, esto refleja, y yo lo planteo porque se ve en la tele cada rato, esto refleja el cambio de siglo, el cambio de mentalidad, una sociedad del conocimiento que vive otro tipo de personas, que se atreve, emprende, que es autónoma, que piensa desde el yo. Ahí aparece personalidad resiliente. Si yo estoy hablando de una hijo mismo, que se atreve a enfrentar la adversidad, que crezca en la adversidad, eso es resiliente. En el caso de los metales, que nada lo deforme. En el caso del ser humano, que la adversidad, al revés, sea un estímulo para salir adelante, para salir
más fuerte. Lo que no te mata, te hace fuerte. Pero eso sí era recibiendo. Los psicólogos investigaron, porque durante mucho tiempo se pensó que esa resiliencia era genética. Tenían la suerte que un hijo lo heredaba y otro no. Se pusieron a estudiar los psicólogos, todas las personas con esta actitud de sobreponerse a la adversidad, y encontraron que había 7 factores. Eso era común a las personas. Y nos echamos a mirar. La primera, autonomía. La segunda, creatividad. Son personas que buscan caminos distintos, no se quedan con uno. Siempre están pensando cómo. La tercera, autoestima, se queda en el cuento. Saben que en algunas cosas son buenos, saben cuáles son sus buenas herramientas, se atreven a usarlas. No todas, nadie tiene todas las herramientas buenas. Eso lo vamos a ver en orientación, en la penúltima diapositiva, que nosotros en el colegio aquí en Sagrado Corazones aplicamos unas pruebas y todo para ayudarles científicamente a descubrir sus intereses y sus actitudes distintas. Es bueno que sepan que la autoestima sea real. Sentido del humor, vuelve a aparecer. Esa capacidad de hacer sentir a otra persona y la otra persona se está riendo contigo. Después se da cuenta que te mataste. Tan buena fue la talla que los dos se ríen. Ese no es bullying, nunca va a ser ni víctima. Alguien con buen sentido del humor nunca va a ser ni bullying ni víctima, ni matón ni víctima. Nunca. Sabe cómo agredir y sabe cómo defenderse. ¿Eh? Y lo hace con tanta gracia que hasta el otro se ríe también. Y después se da cuenta que lo que le dijo era bien pesado. Y ahí uno empieza a cambiar, que se chuta, parece que me pegó en los cachos. Iniciativa, flexibilidad y buena comunicación. Estamos enseñando eso a los hijos. Revisen las casas. ¿Cómo anda el humor de la familia? ¿Cuánta alegría? Ahora en la noche, una miradita. El fin de semana que recién pasó. ¿Cuánta risa? Víctor Heredia dice: yo que reía como jilguero, hace tiempo no río como hace tiempo, yo que reía como jilguero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasó a los adultos? La Pilar Sordo dice que Chile se está llenando de cara de culo. ¿Que se imaginan una persona con cara de poto, no es cierto? Esas que se miran al espejo en la mañana y se maquillan de poto. Dejamos de hacer un esfuerzo en salir lo más pesado posible, con el ceño más fruncido posible. ¿Ah? Y yo siempre digo, si se sube en una camioneta grande, funciona mejor. ¿Ah? Andan echándole la bronca, la cara de culo, la mala onda a todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está esa capacidad de disfrutar, que es esencial, que es un mandato humano? ¿O estamos llamados a ser un mundo imposible, intolerable, sufrible? Es decir, ¿qué es lo que manda, el principio del placer o el dolor? ¿Somos personas normales o terminamos siendo sádicos o masoquistas? Ojo, todos tenemos esa tendencia. De nosotros va a depender que una mande o no. Eso es una personalidad que manda tu propia vida, una personalidad autónoma y una personalidad con sentido. Miremos un poquito este perfil, cómo estamos formando en esas habilidades. Esas son las llamadas competencias. Cuando ustedes postulan a pega, en Chile, esto es una investigación hecha en 12 países del mundo. ¿Qué es lo que piden los psicólogos laborales cuando seleccionan a un ingeniero, un médico, un contador auditor, un profesor, una enfermera? Da lo mismo una pega, que es lo mismo. Antes se medían aptitudes, hoy día no se miden aptitudes. Se miden puras competencias blandas. ¿Ah? Por lo tanto, deben aplicar el TAT, el Rocha, el de las manchas, el Ruche, y con eso van a aprender. Esto es lo que miden. Así que si ustedes están postulando una pega, sáquenle una copia a esta, guárdenla, porque ahí está la clave. Esto te hará de mí. Lo que pasa es que te lo miden indirectamente. Pero mira lo que te están pidiendo. En Alemania, en Chile, en Japón miden lo mismo. Para un obrero calificado, para un técnico, para un profesional, le piden
formando a tu hijo. Yo lo miraba con los profesores y dije, estamos formando a los alumnos, a las alumnas en esto. Estamos entregando aparte la matemática y el castellano en su personalidad, estas competencias. Volvemos a las mismas. Concepto claro y realista. ¿Sabe quién es tu hija? Tu hijo. Adecuada autoestima. ¿Se valora? Conciencia de sí mismo. Si yo te pregunto en la entrevista personal, dame tus 4 cualidades mejores y tus 4 defectos peores. La respondí rapidito. No tenía idea. ¿Tenés conciencia de ti mismo? ¿Sabés lo bueno y lo malo que eres? Ojo. Tolerancia al error y a la frustración. ¿Te desmoronás con los fracasos? ¿O eres resiliente y volví a la carga? ¿O te bajoneás y te achacáis? Ahí estamos, ahí se va bien. Como las habilidades comunicativas, empatía, habilidades de pensamiento para resolución de problemas. Si yo te pregunto de las 8 inteligencias múltiples y te las nombro, dime cuáles son tus 3 mejores. Te las nombro y tú tienes que decir chutar. La intrapersonal, la interpersonal, la espacial, la kinestésica, la inteligencia del cuerpo, la matemática, la verbal. ¿Tú sabes cuáles son las mejores? ¿Cuáles son tus herramientas? Eso es conciencia de esto, flexibilidad, adaptación al cambio, sentido del humor, autonomía e iniciativa. Van a aparecer todas las de la resiliencia. Esas están viviendo. ¿Saben por qué? Porque quieren un gallo que tenga que crear buena onda, no va a crear problema. Porque quieren un trabajador, una trabajadora, una profesional, una técnica que resuelva conflictos, no que cree conflicto. Perdón, que cree conflicto y que resuelva conflicto. Que sea capaz de hacer las dos cosas. Porque un conflicto que está ahí, hay que sacarlo a la superficie para que haya desarrollo de organización y desarrollo de personas. Entonces, eso quieren. Estamos formando a los hijos. Autocontrol y expresión emocional. Le hemos enseñado a nuestras hijas, a nuestros hijos, a reconocer su emoción y a expresarla. Cuando tiene bronca contigo, papá, tu hijo, a los 11, 12 ya empieza a tirar. ¿Saché? Los papás, las mamás vamos a ser los punching balls. Ellos no tienen que entrenar con nosotros. Si no se accede tu hija puber a los 14, 15 años a rebelarse contra la figura del padre, mal estamos. Adivinen quién va a pagar el pato 20 años más, el marido. Y viceversa. Y viceversa. ¿Cuántos matrimonios se descubren por rebeliones tardías, que le llaman? Y ya no podéis pagar esas facturas porque son muy antiguas. Entonces, aquí estamos hablando de felicidad humana. Estamos hablando de que tu hija y tu hijo tengan la posibilidad de ser más feliz que tú, que tenga mejores herramientas que tú, porque está viviendo en un tiempo distinto, con educadores distintos y con un papá y una mamá que entienden estas cosas y le va a dar mejores herramientas. ¿Okay? Ese es nuestro desafío. Fíjense que si yo miro, y ahí sí que los de atrás no van a poder porque están en China. Si yo miro, miremos las últimas 3 porque estamos hablando del sexto básico. Esta es la diapositiva que yo le enseño a mis alumnos en la Católica, a los psicólogos, a los educadores, cuando les digo las características de las diferentes etapas del desarrollo. Y ahí aparece tener una prepubertad con características bien claras. Estoy hablando del sexto básico, séptimo, hasta la mitad de séptimo ya empiezan algunas niñitas a tener menstruación y ya empiezan a pasar la puerta. Y después viene la pubertad, que es de octavo, primero medio, hasta segundo medio, y finalmente, gracias a Dios, pasan la edad del pavo y llegan a la adolescencia, tercero, cuarto medio. Miren las características. Son características totalmente distintas. A las profes de día que le decían a los profesores cómo manejar un octavo, un segundo medio, que nada que ver. Son dinámicas de relación de grupo distintas. Porque el yo, el desarrollo del tema que nos convoca, la identidad, está en momentos distintos. Prepubertad, puro movimiento, introversión activa, quieren hacerlo todo, quieren probarlo todo. Intensidad emocional. Hoy día es amigo, mañana es enemigo, cambian, quieren probarlo todo, meterse en todos los talleres, se aburren al tiro. Acción, movimiento. Homoerotismo, andan todos de la mano, los hombres a los agarrones, con los hombres porque no se atreven a tocar una niñita pensando la pelota, porque entraron la hormona al torrente sanguíneo y ahí están todas. Ojo, homoerotismo, no significa que sean raros ni nada. Todos están
están viviendo ese proceso en esa época. Y todas las niñitas tú le ves que están abrazadas y se besan y se aman. Y tú decís, ¿serán raras? No, en absoluto. La definición de objeto sexual va a ser en la pubertad, al terminar. De hecho, los psicólogos dicen, la pubertad comienza con la primera menstruación en el caso de las mujeres y termina con la definición de objeto sexual, orientación sexual. Pero ellos no van viendo las etapas. Y así como estaban para afuera en la pubertad, en la prepubertad, en la pubertad se les trae. Introversión activa del yo, narcisismo extremo, puro yo. Y es natural. Es la edad en que tu hija y tu hijo se van a encerrar en la pieza. Y no les gusta que se le metan en sus cosas. Porque están descubriendo el yo. Y todo es del yo, puro para él nomás, para él. Puro querer. Quiero esto, quiero lo otro. Pide. No para yo. Y autonomía extrema, para alegar todos los límites que les pongan. Todos los rayados de cancha, todos aquí, que tú me tratáis como niña, que soy una guagua, que no me dejáis, que tú no confías en mí. Conflicto, maravilla. Albricias, como decía el español, maravilla. Quiere decir que es normal, tu hija está creciendo. Porque hay algunos papás mamás que se desesperan y lo siguen llamando Carlito, ven. Carlito, ya Carlos tiene pelitos, le digo yo. Y ya no le podía decir el diminutivo, ya le salió un pelito. Ellos se ríen en el colegio, ¿no? Ellos lo dicen al séptimo. Mi mamá me sigue tratando y ya tengo pelito, me dicen ellos. Me sigue tratando como niño. Yo le digo, si es por puro amor nomás. Si de hecho yo a mis niñitas, que tienen 31 y 30, 6 nietos, todavía digo, llegaron las niñitas, todavía. Pero es decirle. Pero la verdad que a veces el decir lo seguimos tratando como niños. Finalmente, esa introversión activa y ese egocentrismo en la pubertad va a dar origen al surgimiento del tú. Pero para eso tiene que haber un yo más o menos definido. Y ahí viene a dar, ayer me preguntaba un cabrón de tercero medio, el jueves pasado, me preguntaba, decía, ¿usted cree que yo en tercero medio estoy preparado ya para ser papá y para hacer una relación de amor? No, le digo. Pero no es un problema económico. Si tú miras esto, le escuchas esta misma diapositiva, decía, todos los procesos que implican salir del yo, relacionarte con un tú, es decir, pasar del querer, porque el querer es puro pubertad, puro ejercicio, todo para mí. Quiero esto, quiero lo otro, yo te quiero, para mí. Yo te amo, para ti, para mí, para ti. Eso empieza ya a manejarlo bien uno después de los 18, 19. Por lo tanto, ¿cómo hay amar amando antes que eso? Dicotomía amor-sexo. El puber tiene el amor platónico y después tiene, como se reía los cabros, decía, tiene la mina, rica la mina. O las niñas, se reía la niña decía, oye, el vino es bueno. También las mujeres dicotomizan. Y tienen como el cabro dulce que les gusta como ser humano, platónico. Y por el otro lado, el que es rico. La fantasía sexual. Están separaditas. Entonces yo digo, ¿cómo vaya a poder hacer el amor amando si todavía no he integrado eso? Perdón, en Chile tenía un 27% de hombres adultos sobre los 30 años que no han pasado la puerta, no han logrado integrar. En serio, y mujeres también. Este era un fenómeno masculino y hoy día también es femenino. Entonces, papá, cuando estamos hablando de esto, cuando yo hablo de educación sexual, hablo de esto, de responderle a un chiquillo que no es porque no tenga plata que no puede tener familia todavía. Es porque ese hijo no va a ser hijo de lo que ahí se entiende por amor, con mayúscula. Eso es explicado. Ni que tenga miedo al embarazo adolescente. Yo entiendo eso como una política de prevención. Pero si hablamos de educación, expliquémosle esto. ¿Cuándo está preparado para amar haciendo el amor? Una niña me dijo al final, pero me dijo, es tan así, y me dijo, pero yo no lo entiendo mucho, me enreda. Le dije, bueno, Arjona lo dice en una canción, la canté y le quedó claro. Cuando dice, tuve sexo 1000 veces, pero nunca hice el amor, ¿a eso se refiere? A eso. Hacer el amor tiene que darse eso. Amor humano, amando. Y puedes tener muy buen sexo. Eso es lo mismo. Pero hacer el amor son palabras. Qué lindo cuando uno va explicándole a un joven cómo va a ir
Y en este proceso, desde prepúber adolescente, yo se lo muestro a los papás y se lo muestro a los chiquillos. Autonomía progresiva de los padres. Autonomía progresiva de los padres. Ese tirón, ese soltarse mano del prepúber, cuando ya no quiere que nos traigan de la mano al colegio, es una buena señal. ¿Ah? Es una muy buena señal. Y yo, entonces, el otro día uno de ellos me decía, sí, pero yo lo solté la mano y después me enfrenté a la calle y me dio susto, me dijo. Obvio. Porque ahora tenés que empezar a hacerte tú responsable de ti mismo. Eso cuando decimos del cuidado al autocuidado, díganlo bien. ¿Eh? Por eso yo pongo ahí, ¿cómo vas a regular tus tiempos de estudio y recreación? Porque eres capaz. Siempre digo a los chiquillos, porque cuando tú le decís, ¿por qué ustedes no son niños? Porque eso lo sabemos, lo dicen, lo primero que dicen, porque para nosotros no todo es juego. Aquí los juegos los realizamos con niños. Yo digo, muy bien. Y tú eres capaz de regular tus tiempos de juego y los tiempos serios de no juego. Ahí hay otro criterio fundamental. Pero él tiene que regularlo ahí. Si no parten en séptimo con eso, en sexto, ojalá antes. Pero si el segundo medio no lo tienen bien definido, el pato lo van a parar después. Porque en el colegio nos obligamos a estudiar, ¿okay? Estamos encima. Y aquí estoy hablando que ellos regulen sus tiempos de estudio primero. No uno. Uno tiene que ir de a poco retirándose. Ojo, se retira, pero si ve que el cabro todavía es más niño, niña, vuelve. Esto es para echar para adelante. Y es bien claro. Pero hay que estar ahí. Hay que estar observando el cateo de la laucha. ¿En qué está? Vamos para allá, vamos para acá. Y bien, con acto realismo. Definir tu aporte, que él defina su aporte al grupo curso, su lugar. Yo siempre le digo, ¿quién la lleváis tú aquí? Si trae un octavo, a un primero medio, ¿qué le lleváis? ¿Cuál es tu liderazgo aquí? Bueno, lo mismo en la familia. ¿Sabe tu hija a los 10 años, a los 11 años, que es buena? ¿Sabe por qué es reconocida por los hermanos, por el papá, por la mamá y por los abuelos? Es decir, cuando hay que pintar una tarjeta o diseñar una tarjeta, ¿cuál de tu hija es la o de tu hijo es el seco para eso? ¿Sabe qué es? Cuando hay que ponerle después lo que va escrito, él mismo es otra la que puede hacer su aporte. Van diferenciándose tus hijos en sus competencias, al ir haciéndolas conscientes en su estructura de personalidad. ¿Les vas ayudando tú en la familia? Yo le preguntaba recién a los colegas, ¿le estamos ayudando en el colegio? ¿Sabe cada alumno del octavo básico que cuando tú decís, ¿quién es bueno para la pelota? Todos miran a tres. ¿Quién es bueno para la fiesta? Todos miran a otro palo. ¿Quiénes son buenos para bailar? Miran a esto. ¿Quién es bueno para cantar? ¿Quién es habilidoso para esto? ¿Quién es bueno para las matemáticas? Es decir, todos tienen que tener liderazgo. Perdón, que lo importante es que tu hija, cada uno de nuestros alumnos, sepa su lugar en el curso, en el grupo, en la familia. Somos seres sociales. Eso es fundamental descubrirlo. De estructurar un estilo personal de aprender. Se ríen los cabros. Yo siempre para hacer esto, les digo, lo mismo lo puedo hacer en levanten la mano aquí a los que les escuchen bien, voy a hacer la pregunta. Levanten la mano a los que les gusta estudiar. Aquí, con los que están aquí que les gusta estudiar, levántenme la mano. Puede ser 35, 36. Hay un margen de error, soy bien pite, pero 34. Si yo parto un supuesto, voy a partir de un supuesto que aquí hubiera, por decirte, 150 personas, estoy hablando de un 20%, un 22%. ¿Y el resto cómo se lo aprende? Porque todo el resto también aprende. ¿Ah? Dígalo fuera. ¿Ah? La vida. No, pero bueno, esto no, y cuando digo estudiar es esto. Es ponerte para el libro y hacer un resumen. Eso es estudiar. ¿Cómo dijo caballero? Ensayo de error. Leyendo. Sabiando. Escuchando. ¿Ah? Investigando, buscando. Eso se llama gestando información. Hoy día
Hay un montón de cabros que son flojos, decimos, pero cualquier cosa agarran el celular y Google, al tiro. Y yo digo, ¿por qué no potenciar más eso? A él le gusta, a ella le gusta aprender así. ¿Por qué no usarlo más así? ¿Te fijas? Entonces, cuando yo digo estructurar un estilo personal de aprender, yo le digo a los chiquillos, si hay un problema con uno. Todo usted tiene que aprender. Si esto es una sociedad de conocimiento, el que no está dispuesto a aprender está jodido. Y hay que, me encantó que dijera ensayo error, porque es el mecanismo más castigado del siglo pasado. Había que eliminar el error según el conductismo, y hoy día es el más valorado. Por eso yo siempre digo, yo compré el celular, tenéis dos posibilidades: estudiarte el catálogo. Hay, digamos, hay personas estudiosas, se leen el catálogo entero, lo hacen entero, y hasta que no se lo aprenden no están tranquilos, son estudiosos. Maravilloso, porque lo manejan súper bien y rápido. Yo lo primero que hago lo boto a la basura y empiezo. Estoy 5 años y mi hijo me reta, me dice, papá, si esto se hace así, es que no lo he descubierto todavía, le digo yo, pero... Y de pronto meto los dedos y aparece una cuestión y me creo que soy como un genio, como que yo soy un inventor, ¿te fijas? Porque uno se siente la muerte cada vez que descubre algo y dice, oye, que soy capo, cacho, mira lo que descubrí. Y mi hijo se ríe y me dice, mamá, me dice, eso es una tontera lo que estáis diciendo. O para mí es muy importante no darme cuenta que esta cuestión saca fotos de esto. Ahora, ese estilo personal de aprender, perdón que yo les comente, como a mí no me gustaba estudiar, nunca me gustó estudiar. Yo soy profesor de la Católica y de la Cristiana. Me la vivo enseñando. ¿Y cómo hace un profe para enseñar si no aprende? Bueno, tuve que aprender a aprender, de otra manera. Oyendo, escuchando. Sobre todo, los cuentos me encantan. Los cuentos me los leyó, los libros me los leyó Roberto Cordero en el colegio. Es mi amigo de segundo base. Juego racket por poner todavía. Y todavía estamos realmente mal. Agarrando una pelotazo y dice, Colm, siempre te sacaste mejor nota que yo y nunca leíste el libro. Es que tú los contás en la vida. Tú eres malo para responder la prueba, pero eres bueno para contar los cuentos. Y de hecho hoy día él es seco para vender. Es un gran vendedor porque sabe usar el lenguaje. Trabaja súper bien, le va muy bien. Porque eres vendedor, sabía venderme el cuento. Y yo lo sabía escuchar. Era una muy buena dupla, muy buena equipo. Controlar el riesgo virtual, que tu hijo aprenda, que tu hija sepa. Y cuando le está metiendo la mula en el Facebook o le está escribiendo a través del internet a ese chiquillo que no conoce personalmente, y le está pegando una retocada a su imagen, que es natural también. A un puber con toda la inseguridad y la posibilidad de retocar es muy tentadora. Bueno, por cualquier ser humano. No solo para los pubers, retocando de vez en cuando, y todos soñamos hacer una retocada. Pero ese riesgo, porque la persona que le responde que ella tampoco conoce o él no conoce, también se está retocando. De hecho, leí un estudio el otro día en Chile, que el 4%, entre el 4 y el 5%, 4,8%, no me acuerdo, de esa respuesta, de ese supuesto puber a tu hija que tiene entre 14 y 16 años, ese que responde no tiene 20 años, como dice, tiene más de 60, es un pedófilo. Entonces, tu hija y tu hijo tienen que saber que hay un riesgo en esta cosa virtual, que hay un riesgo en todo el internet abierto con todas las fotografías, con todas las aberraciones sexuales. Y cuando tu hija está en una fase homoerótica, en octavo básico, y donde puede creer que es lesbiana y no tiene nada que ver, porque no es que sea lesbiana. Todas las niñitas están viviendo y todos los hombres vivimos una fase homoerótica al principio, hasta que se define objeto sexual. Pero el enredo que se te arma cuando te metías la pornografía y tenés 1000 imágenes lésbicas, ¿te das cuenta? Bueno, aquí papá, mamá, profe, colegio, tenemos que ir, pero no sacamos nada con prohibir, quiero enseñarnos a ver, enseñando a valorar, enseñando a pensar esto, porque 2 años más, digo, pasado mañana, salen de cuarto medio y nunca más nadie le va a ayudar a controlar esto. Tiene que ser dueño de sí mismo, dueño de su mismo. Por eso dice, pensar y valorar por sí mismo, autocontrol, elegir desde el yo.
Mi pregunta, papá, aparece un faro, un lolo y una lola, se parece hombre, ¿eh? Pero podría ser una lola porque hoy día la moda es unisex. Vamos a asumir como padres la misión de guiar el descubrimiento de la identidad de nuestros hijos. Vamos a ayudarles a descubrir la combinación de todos esos rasgos que vimos de manera distinta, para saber en qué son buenos y en qué no. Porque fíjate que cuando uno descubre en qué es bueno, sabe qué puede ofrecer. Y cuando sabe lo que no es bueno, sabe lo que tiene que pedir. Eso se llama interdependencia. Y es la base del trabajo en equipo. Uno de los 4 factores más valorados en cualquier proceso de selección de vida. Que tú sepas trabajar con otros. ¿Es bien? Por eso yo pongo el faro. Vamos a hacer la luz que le muestra camino a la flecha que va viajando. ¿Ah? Le vamos a mostrar opciones o lo vamos a apabullar que de repente no servir para nada porque no responde a tu expectativa. Vamos a hacer ese fogata, yo digo ese fuego, yo digo fuego, ojalá fogata. Por eso pongo esa frase de la canción de Víctor Heredia, fogata de amor y guía, orientador pero a su vez calor, luz que muestra camino, calor que cobija y guía. ¿Estamos dispuestos a asumir eso? Y no decirle a esto, a lo otro. No es eso. Orientar no es decir, no es elegir por, es mostrar camino, animar a la que la persona se atreva. Ahí sí. Ayúdame. Si lo cantamos mejor. Para decidir si sigo poniendo mi sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar tan fuerte, vivo entre tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Qué lindo. Razón de vivir la vida, razón de vivir la vida. Para aligerar el duro peso de nuestros días, esta soledad que tenemos todos, islas perdidas, para descartar la sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir, elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos cerrados. Vamos todos. Fogata de amor y vida. Muy bien, razón de vivir la vida. Razón de vivir la vida. En esta última Víctor Heredia llama a no perder la nostalgia, a no dejarse llevar por la rutina y renovarse personalmente, en pareja, como
como familia también. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Amor, para combinar, para estar con vos, para descubrir, considerar, solo te hace falta que estés aquí con tus ojos cerrados. Vamos. Razón de vivir la vida. Muy bonito. Qué buen coro. Además, tuve la suerte, yo aprendí esta canción hace 15 años y la aprendí porque me tocó la suerte en un congreso que fui con la Católica a Buenos Aires. El decano de esa universidad dice: ¿te gusta canturear? Vamos a hacer una bella con unos amigos argentinos, vienen algunos folcloristas. Me dijo: y cántate algo chileno. Ya, yo fui. Me encuentro a la Mercedes Sosa, que todavía está muy bien. Estaba Víctor Heredia, había noches más buenísimos. Y había un uruguayo, fue espectacular. Y yo canté la Violeta Volver a los 17 y de Ramón, La Rosa Colorada, un cachimbo más cortino. Y de pronto Víctor Heredia cantó esta canción. Yo la había escuchado un par de veces, pero no la sabía. La escuché tan linda. Pero fue más lindo cuando le dijeron, un uruguayo le dice: debe ser muy linda la mujer para hacer una canción tan bella. Le dice. Y Víctor Heredia le dice: sí, era mi hermana. Entonces todo se produjo un silencio. Y él agregó, dijo: bueno, su marido desapareció en algún tipo de esta. En ese tiempo había un problema en Argentina, mucha inestabilidad. Y ella se angustió mucho y hizo un par de tonteras. Todos entendimos que se quiso quitar la vida. Y yo no sabía cómo decirle a mi hermana que valía la pena vivir la vida. Y le hice esta canción. Entonces cada vez que yo la canto, además no la canta sabiendo el sentido que tiene. Y hermoso es. Porque tiene que ver con esto, tiene que ver con vocación, tiene que ver con ganas de vivir, de enfrentar desiertos, tiene que ver con trabajar juntos, dejar la condición de isla y juntos con otros, ir buscando el camino, tomando buenas decisiones. Ojalá le ayudemos a nuestro hijo, lo que dice acá, a descubrir ese concepto en sí mismo, a integrar ese concepto en la realidad y hacerlo realidad para felicidad de ellos, para satisfacción de sí mismo, pero además para satisfacción de todos. Cuando tú eres quien tiene que ser, cuando tú descubriste lo que eres, parte lo que eres, es total. Y tú vas siendo lo que tienes que ser, todo el mundo alrededor se beneficia. Se beneficia de tu alegría de ser, se beneficia de tu plenitud de ser, se beneficia de todo lo bueno que genera el que está haciendo, la que está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando tú eres tú, definitivamente haces algo bueno. Esa mezcla tuya es algo bueno. Por eso yo insisto de que ayudarle a tu hija, a tu hijo, a descubrirse. Por eso a los alumnos yo les digo: valórense, conozcan, reconózcanse y ayuden a otros a valorar y a reconocerse. Un buen curso, digo yo, un buen octavo, tanto para ellos, tanto para ellos. Pero ya en el octavo, el primero medio, el segundo medio, la amistad es importante. Un buen amigo te dice la firma, porque te ayuda a reconocerte y te ayuda a valorarte en lo que eres. Desde ahí van a tener que elegir las personas. Yo inventé un cuadrito, porque fíjense que nosotros, ahí no se ve muy bien el perfil del verbo, desaparece. Pero ahí se veía, porque en el paradigma antiguo, cuando uno llegaba a cuarto medio,
y elegía, terminaba la elección. Era un embudo. Tú llegabas a cuarto medio y elegías. ¿Qué es lo que elegí? Bueno, yo elegí. Yo postulé a psicología, agronomía, música e historia. Pero quedé en psicología y me borraron de plan. Cada vez que me preguntaban, me decían, ¿tú qué es lo que eres? Ahí le quedaba conmigo, psicólogo. Eso era en el año 1969, 70. Ese era el paradigma, tú ya habías elegido. De ahí para adelante, tu vida estaba decidida, eres psicólogo. Siglo XXI. Llegué ahí al mismo punto, elegí, pero yo lo digo como una X. Y de ahí empieza a abrirse el paradigma. ¿Qué significa? Ese embudo significó que tú elegiste. Pero desde ese momento para adelante, tenés que seguir haciendo todas las otras cosas también. Elegiste, como yo le digo a la chiquilla al chiquillo, hiciste una elección. ¿Cuál va a ser el diplomado después? ¿Qué magíster voy a hacer? ¿Y dónde hay a seguir estudiando después? ¿Y con qué curso voy a complementar tu formación? ¿Y con qué hobby? Porque si ustedes se fijan, si yo sigo pegado al paradigma anterior, digo, soy psicólogo. No, yo no soy psicólogo. Luis Canesa. Ese soy yo. ¿Y qué es lo que es Luis Canesa? Todo lo que es. Es psicólogo, es agrónomo, es músico y es cuentero historiador. ¿Qué es lo que hago aquí? Mezclo todo lo que yo soy. Porque ustedes se sorprenden que el psicólogo cambie. No es típico. Mi colega psicólogo ya me va a decir menos del 2% de los psicólogos cantan. Se atreven a cantar así. Entonces yo ya me empiezo a diferenciar. ¿Sabéis tú cuando hay 47.000 psicólogos llenando el mercado, la importancia que tu hija o tu hijo se diferencie? Pero para diferenciarse, tiene que ser todo lo que él o ella es. Tiene que seguir eligiendo y desarrollando todas sus habilidades, competencias e intereses en lo que se llama hoy día formación continua. Qué lindo, ¿eh? Por eso, ¿cómo no animarla a que se atreva a elegir? Esto, que es muy enredado, no lo voy a explicar, pero aquí se ven las dos columnas de lo que hace el Sagrado Corazón. Cómo va evaluando vocacionalmente, cómo va haciendo consejería, cómo se hacen ferias vocacionales para que manejen información vocacional de opciones y cómo después va eligiendo. Y aquí arriba se ven los procesos, cómo se aplican instrumentos, cómo se hacen talleres de descubrimiento personal, y por el otro lado, cómo el profesor jefe hace entrevistas, es decir, el proceso técnico. Pero no sacamos nada con un proceso técnico si la familia, y perdón que diga tres variables fundamentales, si la familia primero no le dice, tú eliges, hija, tú eliges, nadie va a elegir por ti. Pero todavía hay papás que dicen, no, esa carrera no te la pago. Presión familiar, coerción familiar. Ojo, ¿de quién es el sueño? ¿De quién es la frustración? Hay que tenerlo claro. Si tu mamá quiere ser eso y no lo fuiste, el problema es tuyo. No es de tu hijo o de tu hijo. El problema es tuyo. No me vayas a sacarte los balazos por el cabro. Literalmente. Desde esa canción del pueblo esperando nacer, estaba en la guagua, no nacía, y estaba toda la familia cantando, será un ingeniero, dice el abuelo, un gran arquitecto. ¿Qué están decidiendo por él? Si no ha nacido. Esa flecha tiene que recién empezar el vuelo. Ya emprendió vuelo y no es lo que el papá o la mamá quiere. Esa canción tiene una parte que dice, mejor una niña que siga mis sueños. ¿Han visto vanidad? No, horroroso. ¿Y qué? ¿Por qué una hija va a tener que seguir tus sueños? Tus sueños son tus sueños. Síguelos tú. Todavía tienes que seguir aprendiendo y seguir eligiendo. Porque todavía están en pueblo, porque están aquí, a esto me refiero. Si yo tuviera que soplarle, yo no creo en las recetas, pero de repente hay como unos esquemitas, pero que no son recetas, son como criterios. Si yo tuviera que pensar en un prepuber, ¿cómo comunicarse? Estilo de comunicación de los padres en la prepubertad, comunicación directa, al grano. El prepuber es abierto, es pura comunicación. Hay que aprovechar el camino. No directo, sin ironía.
Claro, no se maneja. Podría salir de una moral heterónoma y de una estructura de pensamiento lógica concreta, y está empezando a navegar recién en lo lógico abstracto, en el mundo de la idea. No podéis luchar con muchas metáforas. Dirigir directo, mirá. Respetar postura subjetiva. Ese puber, como quiere probarse a sí mismo, él emite sus primeros juicios, sus primeros juicios de valor, y son súper subjetivos, son muy cuestionables. Típico el efecto ácido encacha con la profesora, no por ella, por la amiga, y le dice: usted que es mala. ¿Y por qué? Porque le puso un 2. Claro, la respuesta es porque hizo una prueba pésima, no estudió, pero dice, desde lo afectivo, hace su juicio de valor. Le diga, pero tiene un valor que lo haga. No es correcto, pero está ensayando el reflexionismo. Ahora, nuestra misión es confrontarlo, porque nosotros le vamos a ayudar a través de toda la edad juvenil a ir fortaleciendo esa objetividad en su moral. Él tiene que lograr pasar de esa moral subjetiva, desde la moral heterónoma de la autoridad, pasar por un periodo subjetivo para llegar a la conciencia moral autónoma, que va a ser del puber para adelante. Tiene que hacer ese ejercicio y tiene que ejercitar su pensamiento. Hay que ponerlo a prueba. Y que te vaya en cualquiera, que piense por sí mismo, que esté equivocado. Ya en la pubertad tiene pensamiento lógico formal, ya puede pensar igual que nosotros. Lo que pasa es que está tan ensimismado que de repente no tiene perspectiva. Pero igual nosotros tenemos que irle ayudando a abrir esa perspectiva. Verbalizar discrepancia. Uno tiene que verbalizar que uno no está de acuerdo con él. Y permitirle que él te diga: papá, ¿para qué tanto decirme que no miente? ¿Para qué me dice que le diga al caballero que no está ahí? Cuando él te verbalice la discrepancia, tú tenés que decirle, en vez de defenderte como gato de espalda, tenés que decirle: yo tenés razón. La verdad que soy un poco consistente, nos cuesta como papá y mamá eso, porque con nosotros nunca nos modelaron eso. No sabéis lo que le cuesta a los profesores. Un profesor reconoce un error antes muerto que confusión. Entonces, ¿cómo nosotros cuando somos profesores en el colegio, de repente, oye, hoy día se enfrenta el profesor a cosas muy difíciles? Usted tiene que entenderlo. Yo en mi colegio puse un premio al profesor que más errores reconocía. ¿Sí? Para reforzar esta actitud humana de aprender de pensar y error. Entonces, qué importante es que pensemos, porque naturalmente fuimos modelados de otra manera. Entonces tendemos a responder como fuimos modelados. Qué importante es, qué lindo es cuando el papá, y no es que baje al nivel del hijo, sigue siendo padre. Yo voy a decirles: no existe amistad entre padres, nada de mamá amiga, que pura chivas. Eso es un puro enredo. Ahí tenemos una puera a lo mejor que no tiene claro que ya está en esa etapa. Y se quiere aferrar a la cuestión de la juventud. Hay lolo, hay papás lolo. Andan igual que el hijo adolescente. Entonces, miren, había un educador que yo conocía, un marista, que decía: el hijo adolescente perdido, prepuber, puber perdido, mira el modelo del papá y se encuentra con otro puber igual que él perdido. No tenía donde proyectarse. Entonces, qué importante es que asumamos que desde nuestra maternidad, nosotros vamos a ser confrontadores. Ese faro, esa canción que cantamos, esa fogata, que muestra también, que confronta, pero que acepta ser confrontado. Porque ahí lo ibas ayudando del pensamiento lógico. Ahí le estás ejercitando que piense por sí misma. O sea que cuando tenga que defender su propio yo, no la vulnere, no lo vulnere. Muchas veces yo le he dicho a mi papá: ¿te has fijado cómo tratar? Yo soy su padre y tengo que enderezarle todo. Así no va a tratar el marido. Para eso no estoy preparado. Chuta, no, ¿cómo? A ti te gusta. Pero después decir que no querés que el marido la trate así, tú la estás educando. Por eso yo siempre digo: esas mamás que hacen a los cabos mamones, que los mantienen niños eternos. ¿Te fijado? Yo estoy haciendo entrevistas en el colegio. Llega una señora y digo: ¿cuántos hijos tiene usted? 4, no 5.
Mi marido también, de otro niño. ¿Te fijas cuando la mamá dice eso? Se lo trata igual como un niño más en la casa. Algo. Y tú veías, mamona. O la que se tienen que mamar, un marido que idealizó a la mamá, se quedó pegado a la puerta y todo. Es que mi mamá lo hace más rico. Toda la mamá lo hace más rico. Son fijaciones. Oye, es porque no ha fluido este proceso que estamos viendo. En la pubertad, dice ahí, comunicación no verbal. Porque los cabros no son de hablar mucho, ¿sabes? Así como hablan tanto en la pubertad, se van para adentro. Fíjate que en la charla, hice la misma charla en un sexto, y después me tocó en un primero medio. La misma charla, el mismo tema. En el sexto dije, voy a hacer una pregunta, y habían 7 chicos con las manos arriba, y no había hecho la pregunta, y estaba en querían hablar. Sexto vaso. Hice la pregunta, oye, 114 interacciones en 45 minutos, 114 preguntas y respuestas. Pues yo hacía la pregunta y yo me iba a responder. 114 participaciones en 45 minutos. El mismo tema, llego primero medio, digo, voy a hacerles una pregunta, tipo así. Y hago la pregunta, de repente ya cuando digo, a ver, y la repetí como 3 veces, y la empecé a adornar, parece que alguna de las niñas o niños le dio lástima de que el psicólogo adelante, y ya le tiró una pregunta, pero él fue por lástima, fue por pura generosidad, no, pero tiene una pregunta y dijo, ¿qué opina usted de los dinosaurios? Nadie es con ellos. Se fue después, obvio. Están en introversión activa, no quieren que uno se meta, pero hay que estar. Presencia, disponibilidad, hay que estar ahí y decir. Nunca le pregunten a un puber ¿qué te pasa? Porque no tiene idea. No te puede responder. ¿Pero qué te pasa, hija? Como diciendo, tengo una idea. Ese es el rollo. Entonces, pero uno tiene que estar ahí. Entonces dice, mira, si de repente quería hablar, si de repente lo aclaráis, quería una hora de conversar, feliz, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Es muy importante. Hay respeto a los espacios de silencio y a los espacios de registro. Esta era la época que cuando tenía el diario de día en la niñeta, algunas mamás se le metían al diario de día a ver qué le estaba pasando. Y yo siempre en el colegio en ese tiempo, 30 años atrás, porque ahora no hay diario de vida, claro, Facebook. Y ahora los papás se meten al Facebook, a ver quiénes son los amigos de la hija o del hijo. No es malo, ¿eh? 2 de mis hermanos lo hacen. Y yo he conversado con ellos y es bueno porque tantean un poco el escenario, el tipo de respuesta. Bueno, son las formas. Tenemos que ir buscando las formas. Límites, amor y no poder. Es decir, cuando tú, porque tienes que ser súper, pero con el puber, perdón, a las 12 de aquí. Pero mamá, todas mis compañeras le dan permiso hasta las 2. Me da lo mismo. Primero las reuniones de apoderados hay que ponerse de acuerdo porque ustedes entenderán que no es así. Esa es la manipulación que hacen. Entonces, así como las cabras se ponen de acuerdo en lo que van a decir, en alguna reunión de apoderados pónganse de acuerdo ustedes también, que van a responder. En relación con permiso y todo. Porque aquí, terror, hay papás desubicados. Hay papás que dicen, puber, octavo básico, no, a las 5 de la mañana, o le paso el carro, así de desubicado, hay papás desubicados. Entonces, ese papá echa a perder todo el sistema. Pero no te lo va a echar a perder si tú eres claro contigo. Yo tengo de mi hermano, hay uno que se ha peleado con toda la hija, pero las tiene así. Ha sido difícil. Yo lo admiro, yo no tengo tanta voluntad como él. Pues quiere la pelea. Pero el límite es amor. Cada vez que te digan, pero ¿por qué no, mamá? Porque te quiero. No porque soy tu mamá y yo mando aquí, porque el enemigo nuestro es mi madre, yo soy la autoridad en la casa. Cuando tú decís, muchas veces tienes una autoridad que decir que no eres, te estás tratando de afirmar. Cuando tenés que repetir mucho algo para puro afirmar, es porque está bien cuestionado. Sí, claro. La autoridad no es poder. La autoridad emana del amor, no del poder. El poder emana del dominio, del miedo. Elige tú. Yo prefiero en este caso el amor. Con un puber empezar el amor. Hija, no duermo hasta que llegues. Y al otro día me tengo que estar súper temprano. Fíjate que te lo pido por mí. Ayuda. ¿Ya? Es mi sentimiento. Pero no es poder, es amor. Y en el adolescente ya estamos frente a un igual. Tercero, cuarto medio. Las papás
papá y mamá de tercero, de cuarto y medio. ¿Entiendes? Cara a cara. Él va a elegir, ya se va. Hay que prepararlo para la ida. Hay que ayudar a hacer la maleta, que lleve lo necesario, pero hay que prepararlo para eso. Entonces, pero él ya tiene la herramienta, más confianza, dice ahí. Confrontación, mediación, hace una perspectiva mediadora. Oye, ya he pensado bien esto. Y he pensado que realmente esta elección, y este chiquillo realmente, medio flojín, te convendrá. No se empieza a meter, los pegan al tiro la parada de carro, en mi vida. Pero tú, a ver, sí, maravilloso, tú vayas a sufrir las consecuencias. Si lo que yo te quiero decir es impensable, proposición, no imposición. Ahora, en los valores, sigue el mismo reglamento. No cambia porque tenga el cuarto medio. Como le dije yo a mi hija, ¿qué año me echó la choreada? Le dije, lo siento, pero mientras viva acá, se cumple. Y punto, si ahí no tenía que cumplir mucho. Mientras viva acá, que está en la norma. Perdón, lo que pasa es que esa norma la dije yo, también es para mí. La cumplo, ¿no? Ahí la asumí. ¿Tú eres coherente con esa norma? Ahí la asumí. Mi papá siempre castigó la mentira. Pero tenía todo el derecho. Nunca lo hubiera hecho una mentira. Nunca. Era lo más roto que hay. Pero las decía todas de frente. Yo. Por eso mismo a mí, tal vez él me enseñó que las cosas, lo malo es que decirlo de frente. Te he gritado, estas personas adultas que moderan eso, tienen una crítica al colegio. Ahí están en la esquina, ¿no? Viejas comadreras, viejos pelambreros, no van de frente. He visto conducta más estúpida. Yo raramente uso la palabra estúpido, lo eliminé hace mucho tiempo. Salvo para esas mamás y papás que critican el colegio de las padres. Es una conducta estúpida. Es como ir a comprar una tienda, te escaparon, la ropa era pésima y seguís comprando ahí mismo. Es estúpido para eso, ¿no? Claro que sí. Ese papá que pega por detrás, esa mamá que pega por detrás y no usan los canales del colegio para ir a decir que esto no me gustó, esto está bien, para fijar estos criterios, es pura tontera. Mi papá me enseñó eso, la verdad por delante, pero es que tenía todo el derecho, nunca lo había hecho, nunca. Por eso nunca se sacó un parte con los carabineros, nunca negoció nada. Mi mamá lo negociaba todo, pero mi mamá se los comió todo. Pero él decía lo que pensaba. Yo les propongo que ya estamos en la hora, aprovechando varias cosas. La experiencia que tienen, todos son formadores, todos fuimos formados. El amor y el compromiso con nuestra hija, busquemos con ella las maneras, cómo ayudarles a formar e integrar las competencias que hablamos en su personalidad. Tenemos que darle la herramienta a una sociedad del conocimiento. Y en ese sentido, pongo esta última diapositiva que dice intencionalidad formadora. Por eso no somos amigos, siempre estamos formando. Un papá puede tener 90 años y va a preguntar, hijo, ¿cómo te ha ido? Y te va a seguir retando. Ajarón, ¿cómo te sigue formando? Va a morir en eso. Disposición a comunicarse. Esta la vimos con los profesores. Con esta terminamos el día con los profesores. La misma. Porque esto es de un formador. Disposición a comunicarse. Si tú dijiste, cuenta conmigo, que no sé el puro todo. Congruencia, dice. Que tus actos respalden tus palabras. O al revés. No digas cosas que no puedes cumplir. Dilo al revés. Limítate un poco. Apertura al otro. Siempre demuestra. O eres ese papá que a su hija le dice, hija, defienda sus derechos, pero a la mamá la trata como esclava. Entonces, ponte de acuerdo. ¿Cuál es la actitud? ¿Tú quieres que tu hija, con su pareja, con su marido, tenga una relación dialogal? Muéstrasela tú, con tu pareja. Bueno, obvio. Autocontrol y expresión emocional. ¿Logramos manejar las pataleras que nos dan como la inteligencia intrapersonal para soportar nuestros berrinches? Todos tenemos momentos de furia. No, la expresamos de diferentes maneras. ¿Cómo la expresamos?
cuando hay que llorar, reímos cuando hay que reír, ¿ah? Nos enojamos cuando hay que enojarse, sacamos esto hacia afuera y de buena manera. Bueno. Sentido del humor, no se olviden de esto. Tarea para el fin de semana. Échense una mirada. ¿Cuánto ríen? Desgraciadamente nos enseñaron que la risa única, piensa lo que tenemos bien. Pero yo miraba a la hermana Ana llena de alegría y todo. Yo le decía, qué rico tener una directora a ti, que se note que disfruta el cuento. Que se note que usted está contento de sus hijos, de ser familia. ¿Ah? Con todas las dificultades, todas las tenemos, con todas las dificultades. Flexibilidad, empatía, ponerse en el lugar del otro, demostrar que tú te puedes poner en el lugar de tu hija, que tú pasaste, viviste, volviste a los 17, como fue la canción, porque lo viviste. Y respeto en forma y forma. Ayudarlo a formar, me voy leyendo nomás, después si se la quieren pedir, la Viviana la tiene que la quiere mirar, o la suben a la página del colegio, para que todos puedan a través de la página de internet usarla, releerla, usarla donde quieran, a la latina, sacar una parte, ayudarla a formar un concepto de sí mismo consistente y verdadero. Cada hijo sepa quién es y que se quiera. Animarlo a que se atreva a tomar decisiones, dejándola o dejándolo elegir desde niño, pero ahora más que nunca. Elija que se equivoque, como dice la canción de Serrat. La vida los va a hacer equivocarse, que aprendan de chico a ponerse de pie. Enseñarle a disfrutar el ocio, disfrutándolo con ellos. Darlos libres, importante. Tú sabes que ahora fui a una conferencia en Villarrica, en la Universidad Católica, y venían dos doctores españoles. Uno de ellos sacó un doctorado en ocio. Oye, la envidia y todo eso. ¿Sabían que se gana la vida ese compadre? No haciendo nada. No es eso. Te está enseñando a pensar y disfrutar esos espacios contigo mismo, donde tú aparentemente no haces nada. Es imposible eso. Hasta durmiendo estás soñando. Pero disfrutar esos espacios tuyos, con tu familia, con el que tú eliges estar, o contigo mismo. Compartir las vivencias de vuestro mundo laboral y personal, especialmente los sueños por cumplir. Que tú dices, voy a hablar de lo que hacía. Y una vez pregunté en un colegio, señor psicólogo, ¿qué hace tu papá? ¿Cuántos chiquillos me pudieron decir lo que hacía el papá? La mitad sabía que tenía una profesión. Había 5 o 6 que dicen, es como abogado. Pero no es abogado, pero es como abogado. No podía ni siquiera decirte la profesión. Entonces yo digo, hablan ustedes de su mundo, pero además comparten esos sueños por cumplir. Es decir, ven ellos la flecha que sigue buscando, o ven un viejo o una vieja amargada que se vive quejando de lo que el destino le depuso, una suerte de desesperanza. Transmitirlo. No, voy a tratar de hacer esto, quiero tratar de estudiar. Yo miro a mis alumnas de la industrial, me han tocado 3 veces, mamá e hija estudiando juntos psicología. 40 años de diferencia, en el mismo curso. ¿Qué bonito? ¿Bonito? Bonito, hermoso. Ayudarlo a desarrollar las competencias personales que te van a medir en los estudios de educación superior. Son 3. Nosotros haciendo investigación en la Católica durante 4 años, con todas las carreras. 3 factores, no inteligencia. No se relacionó con nota. Los más inteligentes nosotros no le van de acuerdo, muchas otras maneras. Logro, persistencia y cooperación. Las 3 grandes factores. Chiquillos, chiquillas que tienen clara su meta, logro. Definen lo que quieren. Lo tienen claro que lo quieren para él. El logro es egoísta, el logro es individual. Yo quiero. Perseverancia, no lo explico, todos sabemos de qué se trata. Más que la inteligencia. Y la que nos llamó la atención era cooperación. Y de hecho los mismos chiquillos nos dijeron en un focus group, le preguntamos, ¿y por qué los que tienen más cooperación les va mejor? Obvio, porque quiero otro en el colegio. En el colegio el perno que estudia solo, el Mateo, solitario, le va bien, saca buenas notas. Aquí está perdido. Aquí hay tantos que estudian tantas pruebas al mismo tiempo que si no te organizáis y
Y unos se preocupan de esto, otros de otro. Estos van a clase, estos sacan apuntes. Y este hace un resumen de esto, estos de otro, y se comparten. A eso le va bien. Trabajo de equipo. Cooperación. Motivarlo a aprender, a descubrir y desarrollar un estilo cognitivo personal. ¿Cómo aprende cada uno? ¿Ah? La combinación de los modos de aprender. ¿Ah? Animarlo a ser, a elegir ser y buscar las formas de ser, expresándolas en la vida estudiantil y familiar. Tú tenías un modo, un estilo, así eres tú, ¿y cómo eres tú? ¿Qué te gusta? Atrévete, sé, y sé lo mismo aquí en la casa y en el colegio. Pero te van a quedar claro que en la casa son las cosas, en el colegio son lo bueno. Porque en un lugar se atreven y en el otro no. Tiene que ser la misma persona. Es la misma persona. No es un esquizofrénico que se sintió, se separó, ni doble personalidad. Es la misma persona. Permitir que se equivoque, que descubra que un error asumido sin culpa es comienzo del aprendizaje. Que se equivoque. ¿Ya? Porque si eso lo asume con la buena culpa que digo yo, chuta que me barré, pero perdón, disculpe, y después también aprender. A puro aprender. Amarla y amarlo por lo que es, asumiendo que es un misterio por revelar. Aceptando la rebelión cuando luche por ser él o ella, sobre toda la edad. Y que siempre contará con ustedes en este proceso. Querida mamá, queridos papás, uno mete demasiadas cosas por querer dar todas las pistas. Yo sé que ahora hay un poquito de enredo ahí, pero si le dan cuenta de algunas cosas que resonaron más, van a quedar. Y para cerrar, y ya que hubo buen coro, me la juego con uno de mariachi. ¿Y por qué? Cuando hay buen coro no se atreve a hacer esta canción, si no, no habría pasado una diapositiva. Mentira. Esta canción cierra lo que hemos estado hablando. De Joaquín Sabina. Primero dice, personalidad alegre, que el maquillaje, ese que tomamos en la máscara que inventamos, se llama la personalidad, no sea un estuco tan rígido, o no te hayas estirado tanto la piel que no puedes reír. He fijado que hay personas que si se ríen, se le mueve la oreja. Y con voluntad firme, esa voluntad, ese regalo, que gane el quiero la guerra del puedo, que tu hija sepa que querer es poder. Segundo, congruencia, que tus verdades no tengan complejo, que diga la verdad, que diga la mentira, que diga la verdad, que sepa diferenciar cuando dice una verdad o una mentira. Hay gente que se olvidó ya, ni siquiera sabe cuando está mintiendo. Autoestima, que no te compren por menos de nada, y conciencia, que no te duerman con cuentos de hadas. Los cuentos de hadas duran hasta los 5 años. A los 7 ya el niñito, tú le mostrás el huevito de Pascua y le conté la historia del conejo y te dice, raro, ¿eh? Raro que este conejito que busca huevos con marca, costa, qué raro, ¿eh? Raro, ya no se las traga. Así que los cuentos de hadas hasta los 5 o 6 años. Súper importante. Pero de ahí para adelante, la realidad. Y finalmente, autenticidad personal. Ser tú mismo en relación con otros. Y esa parte de la canción dice, y ojalá todos la canten, que ser valiente no sea tan difícil, no salga tan caro. Y ser cobarde no tenga valor de mercado, no valga la pena. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, a los bullers, que los que mandan se mueran de miedo, que el fin del mundo los pille bailando y el escenario me tire a las caras, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni tiempo volando,
ni ayer, ni mañana, que el corazón no se pase de modas, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas y no se ponga la luna de miel. Qué lindo, ¿eh? A ver si los mariachis se van conmigo en el coro. Que todas las noches sean noches de boda y todas las lunas sean lunas. ¿Estamos? ¡Vamos! Que todas las noches sean noches de boda y todas las lunas sean lunas de miel. ¿Saben qué? Como mariachi bien, pero detecté un pequeño problema. Hay mucha progesterona y poca testosterona en estos mariachis. Yo sé que son muchas más las mamás que los papás, pero eso significa que los hombres vamos a tener que duplicarnos para equilibrar este coro de mariachis. Que todas las noches sean noches de boda y todas las lunas. Así mismo antes. Bien. Me animé para la segunda. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos y te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti la depresión, el desamparo. Que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de modas, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches y todas las lunas sean lunas. Una más para que resulte, que todas las noches ahí sí. Sean noches de boda y todas las lunas sean lunas de miel. Que así sea por el bien de ustedes y de sus hijos. Gracias. Don Luis, queremos hacerle un presente. Le va a entregar a Adriana con mucho cariño un recuerdito de la zona para que lo comparta en familia. Agradecemos su asistencia y participación en esta instancia de encuentro entre familia y colegio. Esperamos haber entregado